Uno de los acontecimientos más interesantes en nuestra historia jurídica es el que corresponde al juicio y condena del general Manuel Piar, hecho que se desarrolla en el contexto de la Guerra de Independencia en 1817. El general Manuel Piar había nacido en las Antillas holandesas, era hijo natural de una mulata de esas zonas y también de un marino mercante que posteriormente lo reconocería y le daría el apellido. Gracias a eso se pudo vincular a las actividades de su padre, hizo una carrera más o menos excelente en el mundo naval y luego se vincularía en 1810 con los patriotas venezolanos al iniciarse la independencia en Venezuela. Él se presentó como voluntario, fue aceptado y estuvo con las fuerzas patriotas en el oriente del país, en la región de Guayana. Ambas zonas serían por él bastante conocidas y justamente sería en dichas zonas, el oriente del país, donde él alcanzaría su mayor fama y también su muerte. El general Piar fue condenado en 1817 en un juicio militar, lo que se denomina un consejo de guerra, que se le levantó por los cargos de insubordinación, sedición y deserción. Es interesante destacar que este proceso jurídico es uno de los más interesantes, uno de los procesos penales que va a conllevar a una condena de muerte a uno de los próceres más importantes de la región. Para entender esto es necesario involucrarnos en el contexto histórico de la situación de Venezuela para 1817 y también eso es lo que nos ayudará a explicar la importancia del general Piar en nuestras luchas de independencia. Para 1817 estamos hablando de lo que se conoce en nuestra historiografía como la Tercera República, es decir, el tercer intento por establecer un Estado independiente, en este caso de España, y surgir un nuevo Estado nacional, que sería Venezuela. Ese proceso se había comenzado en 1810 con el 19 de abril, se había refrendado jurídicamente el 5 de julio de 1811 con una proclamación de independencia soberana frente a España, pero inmediatamente se desató la guerra de independencia. Las fuerzas realistas en territorio venezolano, con algún apoyo de las fuerzas españolas, dieron pelea y por supuesto en 1812 cayó la Primera República y en 1814 caería la Segunda República. Esos intentos de establecer un poder autónomo, independiente y republicano en Venezuela habían obligado pues a que los sucesos fueran más dedicados al mundo de las armas que al mundo de las leyes. Los militares venezolanos, dirigidos en este caso por Simón Bolívar, van a intentar recuperar la república en 1813, pero la suerte de las armas republicanas va a ser sumamente adversa en la llamada Segunda República. Justamente ahí comienzan las desavenencias que se logran identificar entre Bolívar y el general Piar. Resulta que la mayoría de los generales orientales, encabezados por Mariño y Bermúdez, desconfiaban de las capacidades de liderazgo militar del libertador Simón Bolívar. Consideraban que su conducción de la guerra no era eficiente y en efecto para 1814, con la derrota del ejército patriota, son muchos los que piensan que Bolívar, que viene derrotado de la Primera República, la caída de Puerto Cabello se debió a su mala conducción militar y también esta Segunda República, indicaban que Bolívar no era como el líder más natural, el líder más idóneo para encargarse de estas actividades. Piar consideraba que se necesitaba un liderazgo firme, fuerte y además muy vinculado a los sectores sociales populares, ya que Bolívar era blanco criollo, es decir, las personas que estaban más acaudaladas y en mejor posición social, y eso también era lo que generaba cierta resistencia del pueblo a la causa de la independencia. Pierre había conseguido tener cierto ascendente sobre los pardos y las personas de color, y eso podía ser interpretado como una forma de ganarse al pueblo para la causa independentista. Pero Bolívar veía en eso un peligro de división social y sobre todo de insubordinación. Los cargos con los cuales va a ser condenado
el general Piar son fundamentalmente tres, que tienen que ver con la situación de la autoridad, el liderazgo de la guerra de independencia. En un periodo de violencia, como es una guerra justamente, lo jurídico queda en segundo lugar y las armas, lo militar, pasan a tomar un protagonismo completo. El Libertador había logrado ser comandante en jefe de las fuerzas republicanas en el tercer intento para la independencia de Venezuela. Había venido con la expedición de los Cayos en 1816. Piar se había unido a esa expedición con ciertas reservas porque, como hemos dicho, desconfiaba de la autoridad del Libertador para estas operaciones militares. Sin embargo, dándole un voto de confianza y habiendo una causa superior que es la de la independencia, Mariño participa, Bermúdez también y el general Piar, que eran los tres comandantes orientales que tenían desavenencias con Bolívar. Desembarcado Piar en el territorio venezolano, él avanza por las regiones del oriente, sobre todo por lo que correspondería al actual estado Monagas, por la región de Maturín, y luego logra llegar a Guayana. En Guayana se logra dar la importante batalla de San Félix y el Juncal, que van a determinar el triunfo de las armas republicanas, de las fuerzas independientes, en esa región. Esa región era estratégica, muy valiosa por sus recursos económicos, y desde ese momento, desde la batalla de San Félix, el mismo Libertador había dicho que esa era la batalla más importante de las armas que se habían realizado en Venezuela, y se colocaba al general Piar en un papel muy importante. Sin embargo, aquí también entran las desavenencias humanas psicológicas. Había una desconfianza natural entre Bolívar y Piar. Piar no se siente a gusto con la dirección de Bolívar en la conducción de la guerra y tampoco como el líder político natural de los independentistas, y él decide alejarse. Ese alejamiento va a ser sospechoso y van a comenzar allí las intrigas que pueden indicar que Piar estaba conspirando contra la autoridad del Libertador. Simón Bolívar necesitaba fortalecer su liderazgo, tenía que ver en la guerra un liderazgo centralizado, firme y unánimemente reconocido, y Bolívar se ve en la necesidad, ante esta desaveniencia con el general Piar, de imponer su punto de vista y ganar justamente ante sus adversarios en el campo patriota un reconocimiento que haga indiscutible su liderazgo. Los tres principales cargos que se le acusan al general Piar vienen a ser, en primer lugar, el que corresponde a insubordinación. El general Piar no parece reconocer a Bolívar como el líder natural de la causa de independencia. Los acontecimientos previos que hemos destacado en la caída de la Segunda República y la desconfianza en la misma expedición a los Cayos hacen que Piar no considere que Bolívar sea el líder independentista más adecuado. El segundo cargo viene a ser el que corresponde a la sedición, es decir, traición, conspiración contra la autoridad constituida. Se afirma en el proceso de guerra que se le va a levantar al general Piar que él se soliviantó junto con Mariño para tratar de ganarse la opinión de los soldados de color, los soldados morenos, y desconocer la autoridad de Bolívar y hacer lo que podríamos entender como una especie de golpe de Estado contra el Libertador. Y el tercer acontecimiento muy importante con el cual se le acusa al general Piar es el que corresponde a deserción. En periodo de guerra, los soldados activos no podían salir de sus plazas militares sino con un salvoconducto o un documento firmado por su comandante que se le llamaba también pasaporte. Piar justamente se retiró de Guayana y se fue al estado, lo que hoy en día sería el estado Monagas, sin pasaporte de su comandante en jefe, que sería el Libertador. Y precisamente se hace un levantamiento de una proclama buscándolo porque se le acusa de deserción. Y ahí comienza la situación grave, la acusación de insubordinación y aparte de sedición, y obliga al Libertador a levantar un juicio militar, lo que se llama un consejo de guerra. Estaba presidido por el almirante Luis Brión, quien por cierto también era de las Antillas holandesas, de la misma región histórica donde habría nacido el general Piar. El acusador, el fiscal acusador era el general Carlos Sublet y el defensor sería el coronel Francisco Galindo. Ellos tres eran los principales miembros de ese consejo de guerra, constituido, si no me equivoco, por unas 11 personas, y se presentarían varios testigos. Se presentaron algunos documentos, sobre todo cartas privadas del general Piar
al general Mariño como pruebas de las acusaciones, primero, de insubordinación, segundo, de sedición y tercero, de deserción. A los 11 días, el Consejo de Guerra, de forma unánime, decidió condenar al general Piar a muerte. Es interesante destacar que el abogado acusador era el general Sublet y había pedido para Piar la horca, porque debido a la naturaleza de los crímenes que se acusaba a general Piar, eran unas actitudes que él consideraba deshonrosas, era una cuestión de vinculado a algo a la traición, y la horca era para los militares una muerte deshonrosa porque los militares sabían que habían nacido para morir en el campo de batalla. Por lo tanto, una muerte por acero o por fuego era una muerte que se consideraba honrosa, pero morir a la horca se consideraba deshonroso porque a la horca se mataban a los delincuentes comunes, a la gente sin honor. Y para tratar de hacer una especie de escarmiento, que Piar era una especie de traidor, el fiscal había recomendado que se aplicara la horca. Sin embargo, el Consejo de Guerra por unanimidad reconoció los méritos militares de Piar y consideraban que un hombre que había logrado tantas victorias para la causa de la República muriera con el honor militar, muriera por fuego, muriera por fusilamiento. A los 4 días de haberse dictado la sentencia, el general Piar aceptó su destino con estoicismo, con mucha fuerza, pero con la tristeza y la preocupación natural que le generaba el hecho que sus propios compañeros de armas, gente que lo conoció, gente de su propio bando histórico, había decidido matarlo. Cuando se ejecutó la sentencia en la actual Ciudad Bolívar, la antigua Angostura, el pelotón de fusilamiento decide pues disponer de la vida del general Piar, y se negó reiteradamente a que le taparan los ojos. No quiso tampoco que le dispararan por la espalda, que era lo que tradicionalmente se le hacía a los acusados de insubordinación o traición, y pidió al pelotón que le dispararan a su pecho desnudo, que él se abrió la camisa para recibir el impacto. Se afirma también que el Libertador, cuando se produce la muerte lamentable del general Piar, él exclamó: he derramado mi propia sangre. Pero más allá de la cuestión novelesca que pueda tener esta frase, vinculando familiarmente a Bolívar con Piar, algo que no está demostrado, creo que la frase es una metáfora de parte de Bolívar, entendiendo que él, como miembro de las fuerzas patriotas, miembro del bando republicano, se ve en la necesidad de tener que matar a un compañero de armas, a alguien vinculado a su propia causa. Y siempre es doloroso cuando este tipo de actividad se ocurre. Ahora bien, la muerte de general Piar tiene la lectura política que podemos interpretar, por un lado, que se quiere imponer la autoridad de un mando único, centralizado e indiscutible, representado por Bolívar. Desde un punto de vista jurídico, este juicio se basa en las ordenanzas militares que había de los tiempos coloniales, en el cual trataban precisamente de establecer la disciplina, y la República, desde que se constituyó en el año 10 y 11, tomó los mismos reglamentos militares para aceptar los conceptos de subordinación, obediencia y disciplina que están propios del mundo militar. Y evidentemente en las condiciones de la guerra de independencia se consideraba que cualquier disidencia era traición y era peligroso que existiera ese tipo de actitudes, y por lo tanto había que extirparla en el preciso momento que sucediera. Y ahora una última lectura que podemos hacer desde el punto de vista humano y psicológico es que las tensiones entre dos hombres de personalidades muy distintas, que finalmente rivalizaron, lamentablemente explotaron con la pérdida y la muerte de uno de los dos. Si no hubiese sido Piar el hombre ejecutado, muy posiblemente él hubiese continuado una carrera política que hubiese chocado nuevamente con el Libertador, y tal vez hubiese habido otro desenlace, no siendo Piar el perjudicado, sino precisamente su principal adversario. ¿Qué nos indica esto? Que en el contexto de los hechos históricos y jurídicos es importante tomar en cuenta los factores humanos para comprender la importancia de esos mismos acontecimientos. Por eso el juicio de general Piar, su proceso y su sentencia, es uno de los acontecimientos históricos más importantes
que cualquier estudioso de las leyes, cualquier jurista, cualquier abogado en formación puede encontrar como muy útil y muy provechoso para su formación, porque hay elementos que pueden brindarles luces para cualquier litigante o también incluso pueden darle nuevas interpretaciones, nuevas luces, nuevos estímulos al conocimiento de la jurisprudencia en Venezuela. Hay que también conocer el contexto histórico constitucional en el cual nos estamos involucrando al conocer el caso del general Piar, su proceso y su condena. La primera constitución de Venezuela es la del 2 de marzo de 1811 y esa constitución es la que le da el marco jurídico a la primera república de Venezuela. Pero la misma constitución no va a tener mucha vida porque para 1812, para julio, la primera república cae. El prócer y precursor de la independencia, el generalísimo Francisco de Miranda, es justamente el encargado de capitular, poner fin a la república y la constitución queda en suspenso. Para 1813, cuando Bolívar inicia la campaña admirable y viene de la Nueva Granada, él en teoría viene a restituir constitucionalmente las leyes, el régimen de legalidad y que existía desde 1811. Pero realmente la constitución de 1811 no volvió a tener vigencia porque estamos en una situación de guerra. Bolívar es proclamado por una asamblea de notables en Caracas como dictador y desde ese momento él se convierte jurídicamente, como en las antiguas instituciones romanas, en una especie de dictador comisorial que tenía la función de salvar a la república y por lo tanto él tendría poderes absolutos. Las leyes quedarían en suspenso y estarían bajo su voluntad y discrecionalidad. En esas condiciones fracasa la Segunda República, los españoles dirigidos por Boves la destruyen y el país queda en una especie de situación constitucional de vacío. En esas condiciones, para 1816, el Libertador participa en la expedición de los Cayos, que proveniente de Haití llega al territorio venezolano, a Margarita en el oriente, y en la lucha él es en teoría el presidente de una república que tiene su constitución suspendida de la de 1811 y también es el comandante en jefe de las fuerzas republicanas que están dando la lucha contra los españoles para lograr el establecimiento de un estado independiente. Cuando finalmente en el año 17 el general Piar consigue la victoria estratégica en la batalla de San Félix y la zona de Guayana pasa a ser un territorio patriota, comienza la necesidad de parte de Bolívar de legitimarse desde un punto de vista legal. Es por ello que en ese año Bolívar está trabajando para crear un nuevo Congreso Constituyente con los territorios liberados para precisamente ratificar su autoridad, renunciando a la dictadura que tenía desde 1813 y ser ahora formalmente reconocido como líder de una república y comandante en jefe, pero emanados de un congreso. Ya había habido un intento secesionista de parte de los que no eran seguidores de Bolívar en Cariaco. Algunos miembros del Congreso de 1811 que habían sobrevivido y entre ellos también militares disidentes a Bolívar de Oriente, en este caso Mariño, Bermúdez y Piar, consideraban que la autoridad de Bolívar ya había cesado y se constituye el famoso Congresillo de Cariaco. En la ciudad oriental de Cariaco se trata de hacer un congreso en el cual se le dé algo de legitimidad. Bolívar desestimó esta acción con una famosa frase que dice: en Venezuela manda el que puede, no el que quiere, y quien tenía el poder real de las armas y la legitimidad que en la lucha lo daba el ser el comandante en jefe de las fuerzas militares era Bolívar. Bolívar tiene que acabar con esa disidencia, se produce el incidente con el general Piar, que es lamentablemente fusilado, y así Bolívar ratifica entre los militares que la indiscutible autoridad central la lleva a él. Él es el verdadero poder militar en ese momento, él es el líder de la causa y no debe ser cuestionado por nadie. Bermúdez y Mariño toman entendido el mensaje tras el juicio que se le hizo a Piar y no hay más actos de disidencia. Se va entonces a convocar un Congreso Constituyente en Angostura para precisamente que Bolívar sea ratificado
jurídicamente como el nuevo presidente. Esa constitución va a terminar sancionando en 1819 nuestra segunda constitución, la Constitución de Angostura, que luego permitiría la unión con Colombia en un nuevo país, la Nueva Granada, la Unión Gran Colombina. Precisamente Bolívar planteaba que ahora que se está avanzando en el campo de la independencia, Venezuela y Nueva Granada debían unirse en una nueva nación que se iba a llamar Colombia. Entonces, jurídica y constitucionalmente hay un trasfondo muy interesante que es necesario conocer y aprender para comprender estos hechos históricos de justamente nuestra historia jurídica. Muchas gracias. No olvides que puedes enviarnos tus sugerencias y comentarios al correo vitrinalegalconsulta@gmail.com y seguirnos en nuestras redes sociales, @vitrinalegal en Instagram y Vitrina Legal en Twitter, o a través de nuestra página web www.vitrinalegal.com.be.